cuerpo oficial, la iglesia en general, también la familia de los novios, que copresente a Dios como van a bendecir Nanibuk. Y que mi chiva ya anjek el motivo por qué bajo no cabalísmic, por qué Span bajo un templo, bajo un church de Dios, y cobrar con un gozo de que también que es estos jóvenes y comprenden, como nuestro hermano Rigoberto, también nuestra hermana Juana, y que van a cumplir como Dios y su plan de Dios fue el ser humano. Entonces, hermanos, que vive orar o colar arriba con certificado que van a leer Chishkin Hontil y Hontil que está porque tratan de que una iglesia religiosa, una iglesia evangélica, van a celebrar una boda ante Dios mientras los novios no han cumplido con la ley terrenal. Entonces, durante el registro civil de las personas, certificado de matrimonio, el infrascrito registrador civil de las personas del Registro Nacional de las Personas del municipio de Coyabá, departamento del Quiché, certifica que con fecha 20 de junio de 2019 en el registro civil del municipio de Coyabá, departamento del Quiché, quedó inscrito el matrimonio con el número 4227 número de CUI o DPI del hermano Rigoberto es el 379856 411412 y también el número de CUI o el número de DPI de nuestra hermana Juana Castro Ortiz, el 3519 1412. Oficio, el hermano Rigoberto es albañil y la hermana Juana oficio domésticos. Datos del matrimonio: Guatemala, Quiché, Coyabá, municipio, lugar de matrimonio 12 de junio de 2019. Fecha del matrimonio: unidad gananciales, perito agrónimo Florencio Carrascosa Gámez, alcalde, registro económico, autoridad. Entonces, y Belger y Shetemit Dios, cualquier persona y Kuchapach que ella va a realizar el matrimonio por civiles. Entonces, Waknik van a solemnizar lo que es el matrimonio religioso. Entonces, hermanos, que vive con el permiso y ve iglesia, que los novios y el hermano que lo orar. Porque según el orden de nuestro gobierno como Iglesia de Dios Evangelio completo, haré el hermano Ash a la derecha de la novia. Entonces, Ash orar el hermano y a tu hermana Juana que Ash orar. Estamos bien. Entonces, si algún hermano que está en la base, voy a escuchar la par para que puedan molestarse al ratito.
hermana Chivita. ¿Sí, ¿cómo? Hermano Rigoberto y hermana Juana, que me llevé en este momento, o reunidos, y fue de pie también delante de Dios, delante del Todopoderoso, y también delante de estos testigos. Como la familia Bachat, hermano Rigoberto, también la familia Bachat son testigos, y luego toda la congregación también. Entonces, Huachanimri, Kibichibe, según Dios, Pan de Efesios 5, 25 al 33, maridos, amad a vuestras mujeres. Mujer, respete a su marido. Pero en este momento, delante de Dios, Dios que es, debería de que Yashi no, pero delante de estos testigos que van unas preguntas. ¿Sí ve? El hermano Rigoberto, que tanto ha hecho el Dios como ante el público, porque yo sé que es primer Yashib, ¿no? Tanto como Yashib en el promesa, Yashib en el pacto con Dios, y tanto como en palabras, pero delante del público que ve, delante de estos testigos, según convierte a Dios, al hermano Rigoberto, de verdad, Huachanibri, que van a tomar Guadaljuana como un legítimo veshvij, y de verdad, que van a cuidar, que van a consolar en el momento necesario, que van a acompañar en todo, y que habló cuando Otsuwach y también cuando Kurajo Yakil. ¿Sí que habló, hermanos? Sí. Muy bien. Y también que pinche ver, desde Huachanim, delante de Dios y delante de estos testigos, Juanari, que van a prometer delante de Dios, que van a piedra, y que un día van a engañar ya, y un día que calla que lo quiere, y mientras hasta que Cristo pata que shuma. Sí. Muy bien. Entonces, la palabra sí significa mucho, y es una promesa ante Dios y ante estos testigos, y también con la hermana Juana. Y luego hermana Juana, que dice también delante de Dios, y después su testigo, y después su chanim. De verdad, que va a tomar por hermano Rigoberto, de verdad, como un legítimo veshvij, de verdad, todo lo que el amor que han compartido y que van a cuidar, y que habló también mientras que ellos hasta que Cristo pate. Muy bien. Y también cuando recoger y cuando comer, cuando Chanim Kotzubach y el día que voy a ir, que van a comprometerse con Dios, y que van a y también que van a fiel hasta que Cristo pate. Muy bien. Entonces, hará el pacto, la promesa, Shivancho es Dios. Y como costumbre, porque es Dios, tal como la hermana Juana también, en plática, es una promesa, pero como delante de la gente o los testigos, lo que ellos van a confirmar, entonces chicanan por la iglesia y que sí, son testigos que es delante de Dios. Entonces Chanimri es solamente Juan que pichive, de fuera la jaliche de los anillos. El anillo, muy bien, entonces fan. Y luego, entonces hermano Rigoberto, para anillo la bachat y que haya un racho vivo. Muy bien. Y que dice, hermano Rigoberto, chachpara niño. Y luego, churtari diwach. Bueno, entonces, cabeza hermano Rigoberto, que dice,
Capiche la Rochalim, cabe repetir estas palabras. Y después que me lleva con Con este anillo. Con este anillo me caso contigo, poniendo contigo mi corazón y mi vida, y te hago participe todos mis bienes. Ahora, chico el anillo. Luego, hermana Juana, chichpar anillo y callar su Biblia. Muy bien. Entonces, Capaz de repetir lo que he dicho. Con este anillo me caso contigo, poniendo contigo mi corazón y mi vida. Te hago participe de todos mis bienes. gloria a Dios. Chillamos fuerte palmas para Dios. Mire, queridos hermanos, las palmas que cayó no es una costumbre, no es para cumplir con alguien. Este aplauso cuando cayó, ¿por qué? Porque vale que con Acharim. La ranilla Chishikho van a simbolizar tanto como el hermano su vida y sus bienes y su amor, van a entregar a su esposa. Y luego la hermana Juana también el anillo que su coche como nuestro hermano Rigoberto, van a significar su vida, sus bienes y el amor de su corazón, Shuyache el hermano. Por eso, y esto es un mandato de Dios, hermanos. Y luego, Janim, en cuanto a los padrines, de padrines que haya, y luego la niña o niño que los arroz, entonces también como que haya. Entonces, que haya hermano padrino y bueno, entonces a tu hermana Katashi, entonces también luego que vive hermanos es chichpar los arroz y pachá, chichpa o el lazo. Muy bien, hermanos, que mi chiver, chico, muy bien, iglesia y familias. ¿Qué significa bajo un arroz o bajo un lazo? Este lazo va a simbolizar el lazo de Dios cuando Dios subió con Adán y Eva. Cuando Dios subió en el principio de Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, ese lazo significa entre los dos que van con pacto ante Dios, que van a amar como pareja, y luego los dos que van a amar a Dios. Ese es el símbolo de este lazo. Entonces, el velo y también es el señal de su fidelidad a las promesas que se han hecho, y luego que Mishiva arriba significa arriba lo que hay como señal de que entonces Chanim y promesa lo que no, Dios y los testigos, entonces Chanim y
Y chepchiria es como saludar. Ahí está bien. Es la mano y el otro como saludar. Está en Shukun. Ahí está. Entonces, muy bien. Entonces, y chane la iglesia que dice china poner de pie que está y en como ministro de Dios que dice Dios sobre que una que colva por Dios y que manda decir por Dios y también a Hanibuk. Yo sé que los padres de estos jóvenes también que van a desear una bendición, una felicidad y una fuerza en el Señor para que puedan vivir sea bajo el amor y el temor de Dios hasta que Cristo vaya a que bueno. Ahora, Señor, Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, en este momento, Señor, la honra y la gloria para ti, Señor. Bueno, al Señor, hoy, Señor, Chicmano de promesa, Chavach y Chicmano de los testigos, como toda la congregación, Guachanim, Señor, mi hermano Rigoberto y mi hermana Juana, que van a unir vida en tu nombre, Señor, bajo tu poderosa mano, Señor del cielo y la tierra, porque desde el principio no es bueno que el hombre esté solo, le necesita su ayuda y le haré ayuda, Señor. En este momento, Padre, que van a bendecir para Jorge Rigoberto, en tu nombre, Jesús, Chabra guiar en su vida, en el matrimonio, Chabra fortalecer a cada día en tu palabra, en tus caminos, Chabra guardar ante el mal, Chiabara su sabiduría. Hoy, Señor, como responsable, como cuidador de su esposa, pero Señor, si acaban de guiar con tu presencia, este matrimonio va a ser prosperado, Señor. En el nombre de Jesús también, mi hermana Juana, también, Señor, que van a bendecir y que van a unir vida para que, Señor, que vayan ya sea una pareja, ya es un matrimonio, Señor, en tu nombre. En este momento, Señor, que te llamará paciencia para mi llamará paciencia para que llamará guiar cada día para el matrimonio, llamará prosperar económicamente, llamará sabiduría, conocimiento de tu palabra para que te puedan alcanzar tus promesas y cumplir con la tarea tal como al del principio, Señor. Gracias, Padre bendito. En este momento ya son una pareja, esposo y esposa, en tu nombre, Señor, y delante de estos testigos, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Espérate. Entonces, hermanos, Chivachi Benje, y a proveer Dios, porque con Chanim, Mershu son novios, pero Chanim son esposos, en el nombre del Señor. Y que dice el hermano Rigoberto, Chatroro que para el chico, Chuesa Ropero, y que pasa chico. Entonces, hermano Rigoberto, haz un abrazo, Chiravichi, que hoy es un esposo y un beso. Así, fuerte palmas para el Señor Jesucristo. Hermanos míos, como iglesia, este acto que van a celebrar
no es una costumbre, no es algo, cualquier cosa, sino que es un mandato de Dios. Entonces, hermanos, Rigoberto, hermana Juana, como que sube. Y luego que van a subir al púlpito. Hermanos amados, quien dice esta Biblia nuevamente, el libro de Génesis, su capítulo 2 y verso 18. Que van a leer un versículo nada más. Jehová subió Dios en aquel tiempo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Amén, hermanos. Aleluya. Hermanos, que ya cuenta. Esta palabra, se da a poner atención que la chilla el matrimonio ya hace unos años atrás. Y se da a poner atención a esta pareja que Chanim ya shikla el Dios, pero hay una tarea, hay un compromiso, hay un trabajo según el plan de Dios. También esta palabra, la chiyaca matrimoniado, y esta palabra específicamente para esta pareja que culche Chanim. Y también esta palabra está para los solteros que ya están pensando de casarse. Porque hermanos, es importante de que Jun creta más Dios antes que cuando Jun cree. Porque si Jun hubiera hecho que clanate que casquetar con el Dios, entonces el matrimonio como emocional es algo difícil. ¿Te cuenta por qué Dios subió? Que no está bueno que la chicha es que osta y ni comasta. ¿Por qué chico mata aquí ves, hermano? Dios jaló subir cuando Adán estaba solo. Cuando era Adán cuando era Adán Adán cuando Dios subía con un chac subir y subirlo toda clase de animales, todo tipo de animales. Y subir Dios todo. Ahora Dios va a mandar subir tal cosas. No, subir Dios, lo que hará mandar. Es un trabajo que Adán va a recibir. Y es un mandato. Y Adán, con el mismo Dios subió la sabiduría a cada animalito su ver. ¿Cuántos animalitos se van a ver? ¿Cuántos animalitos? ¿Cómo se va la cantidad? La multitud de animales. Kama ver ¿verdad? El cat, el snack, el chicken. ¿Y cuánto lo más que ver? ¿Cómo se va, verdad? Kama ver se son chichar, ¿cómo ver se son? Cosas son de chakcha y cosas son de chunacha. Chile que anda baña. Entonces, si hermanos de Chile, ¿cuánto es la tarea de Dios y la como tú y ese poner el nombre de cada uno? Adán Shukok ve así rápidamente, estás. Pero por final de cuentas, cuando Adán va a terminar el chak, esa tarea, Shukok ve a todos los animales, pero por más para Adán no se halló ayuda. Más para Adán, para que chabro y para que escuchara, porque le faltaba la tarea todavía. ¿Cuál es la tarea que le faltaba? La escritura de la Biblia, Génesis 1:27. Y los bendijo Dios. Y les dijo, llenaos, fructificaos, llenad la tierra. ¿Qué es la palabra fructificar? Multiplicar para llenar la tierra. Pero si Adán sin esposa, ¿cómo puede llenar la tierra? De ninguna manera. Entonces, de ese momento, Dios, cuando Shubán constituir el matrimonio, cuando Dios va a fundamentar el matrimonio,
Entonces, hermanos, cuando Dios dio orden de que hay matrimonio. ¿Y qué significa matrimonio? Que Cracovia es una unión conyugal. Es una unión, hermanos, que yo a Dios, cuando Dios del principio, cuando Cotradán todavía, cuando Cotradán Dios subió a su Hijo Jesucristo, al Espíritu Santo que volaba sobre la superficie de las aguas, y las cantidades de ángeles que estaban en los cielos, ahora hagamos a vuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios, mi que y jalá como checo caigo. Nuestra semejanza. Semejanza significa parecido, igual. Y entonces luego Dios me compuñó y sustu y suban con allí una persona. Pero luego cuando Dios subió, no es bueno que el hombre esté solo. Luego de pronto Dios le dio un sueño profundo sobre Adán, y luego Adán se durmió. Es como lugar de la anestesia hoy en día. Y luego Dios le agarró una de sus costillas. ¿Sí? Entonces, luego Dios subió primero una persona nada más. Pero luego Dios subió, no es bueno que el hombre esté solo, le hará ayuda. ¿Y de dónde puede traer su ayuda? En su mismo cuerpo, en su mismo hueso, y luego subió posar. Pero ¿qué más sigue en los pasos, el propósito de Dios o en los planes de Dios? Después de que Dios subió que dos personas, y luego subió Dios el siguiente paso, el verso 24 donde estamos. El hombre, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y las dos ya no son dos, una sola carne será. Mire cómo es Dios. Inició con uno, luego Shubanker, y luego a terminar en una persona. Ese es el plan de Dios. Entonces, hermanos, pero hay un problema, ojo, con ese mandato de que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Mire, el hombre al dejar padre y madre es un mandato de Dios. Es un mandato, es un orden de Dios. Pero hermanos, a cada pueblo tiene su costumbre y cultura. Y nuestra costumbre y nuestra cultura van a contradecir ese mandato de Dios. ¿Por qué? ¿Verdad que cuando ¿verdad que chico que afuera, chico van aparte? ¿Verdad que me gusta? Pero ¿qué dice la palabra? Por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su esposa, y las dos ya no son dos, una sola carne será. Nuestra costumbre va a rechazar ese mandato de Dios. Va a rechazar. ¿Por qué? ¿Y será que de ella es bueno, chico, va a rechazar? No está bueno. Y el ser humano, para que va a rechazar un mandato de Dios, le caerá juicio. Entonces, hermanos, como creyentes, como evangélicos, es importante entender la Biblia, entender la palabra del Señor, para que confíen bien en los caminos de Dios. Pero también hay una razón. Hoy en día, porque ya por el Evangelio de Jesucristo, hasta más. Mire esta pareja, fueron con el alcalde, Lorenzo Carrascosa Gámez. ¿Por qué? Porque tiene sus edades cabales. Pero, ¿cuántos mujer, 13, 14, 15 años, que hay matrimonio? Ni por civiles ni por la iglesia. Y como la Japón a los 15 años, Shumala con la Jalí de 13 años. Entonces también esa es la razón que como padre de familia, porque van a atender que pensar todavía. Y que va a que sacar porque son de 14, 15 años. Entonces hay una razón. Por eso hermanos, según la palabra del Señor, ¿por qué Dios subió? Por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer,
lo que Dios dice que va a ser su ayuda. Dios era cuya cuenta por la falta de compañerismo del hombre. Dios era cae por allí y cae por eso. Rachi cuando Shotkiel es decir que Rubida cabalta todavía según el mandato de Dios. Rishok cuando Shotkiel cabalta Rubida. Le falta, es decir, cuando Shotkiel es como tiene la mitad de vida y le faltaba una mitad. Por eso Dios no es bueno que el hombre esté solo. Pero que dice, hermanos, el propósito de Dios que las dos personas viven juntos. Cuando Dios shubankan autorizar el matrimonio, y luego Dios shubir, ya cuando es una pareja, Dios shuban bendecir. Y con esta palabra shubir, hecho mis bendiciones sobre vosotros, multiplicaos y llenad la tierra. Entonces Dios shuyakanap el orden, la capacidad de que el hombre y la mujer pueden engendrar hijos. Si no fuera Dios shuyakan ese orden, una pareja no pueden tener hijos, pero es un orden de Dios. Entonces que bichive hermano Rigoberto y hermana Juana, tal vez ellos es con este pasar, porque es el conocimiento de Dios y hoy en adelante quitamos los hijos de Dios. Pero personas los días atrás, Ramón Shiklek contento, porque es una y ya viene en su mente ideas ya de que quiper el cual. Pero su crarabón, como el cual, con la gente, Señor, y le crafo no col y crafo no me ad. Le crafo no col. Y cabal que cuando espera acá, una jalí bonita, shahanali. En que me han shahon, ahora shahanali. Cualquier amigo de sus amigos que te falta ya, debe escuchar el cual. Y trajo más COVID porque salió mi ar. Salir el cual. Y COVID, sí, ya coche. Y claro, más que tache, sopra la java el cual, pues ya la jale. ¿Ya? Suan de menos se ve, ¿no? Ya la jale, es decir que no vale. Y eso ya también van a cometer error delante de Dios. En el plan de Dios, que es lo que Dios cuidó. Pero es ganar voluntad. Dios. También cuando escoge una rara una bon craft porque creo que eso está lo más chanim. Y resulta que es una rara ispetek chalish petek una bon kwa. Y otro que es un chanim. Para la que muestra mucho ya se van a arrepentir, ya se van a desesperar. Y no hay por qué en su matrimonio que van a esperar, que van a desesperar. Debe de dar gracias a Dios por lo que Dios cuidó. Entonces, hermanos, la mentalidad que van a interrumpir el mandato de Dios también es que siempre no vale tanto, porque cada una cantó su carnaval, siempre de menos. Cubita yo alir, ¿verdad? Y cubita yo alir, mi hasta te contento. Siempre me viene yo siempre Shaina libre, ¿verdad? Ahora vamos a quitar Shaina buena abon. Entonces, hermanos, van a pensar, más a enfocar que la mujer tiene poca fuerza físicamente. Rishok ha sido cuerpo, Kahnakro Chochachi y Kahnakro Balon Chochachi. Porque se majo que sí con fuerte, carácter fuerte. Aunque el cuerpo es y ya porque tiene poco valor físicamente. Pero el hijo es el Dios tanto como yo en allí, nada funciona menos su hijo, igual que la roquea. Porque el misma mano de Dios su comando roquea, lo abre Dios su el puño de tierra y su cuerpo allí. Con el mismo poder de Dios se llama un profundo sueño a Adán y con la mano de Dios se saca una parte de su costillo y se llama a Adán, que es su mujer idónea para él. Entonces, hermanos, hoy como cristianos, como parte del pueblo de Dios, esa mentalidad
que no está bueno, que coman agradar a Dios. Hay esa mentalidad que una mujer igual que un hombre. Y si que dice, hermanos, si algunos la chillasha van a analizar, y no es una mentira, siempre tiene menos su job físicamente. Con el menos su valor físicamente. Con el con valor con el medianoche, ¿verdad? De aquí al pueblo. Y con el shock va a tener marcar de esa hora. O si como un accidente, si cambia 25, era pedazo. O ahora le marca claro, y el coco pedazo, y el shock va a tener marcar el coco pedazo, ¿verdad? Tiene menos valor físicamente. Pero lo hijo más dentro con allí. Así literalmente. De acuerdo a la palabra, Dios ignora allí igual valor, igual precio, igual potencial espiritual. Que diga, es que curar Kotah, pero se cree que en otros municipios y departamentales, y con buenos pastores predicadores de la palabra, buenos hombres evangelistas, son expertos en la Biblia, entienden la Biblia, lo dominan bien el 100% del castellano o el español. Y también hay mujeres que hoy en día son ministros del Evangelio de Jesucristo. Joaquín hijo el otro lugar, pastores distritos y regionales y nacionales de iglesias. ¿Por qué? Para preparar estudio. De pequeña edad, ya 13, 14 años, ya tiene su sexto grado. 18, 20, ya sacó su básico, ya su carrera, 30 años que es su carrera. Ya es una persona experta. No importa que en un lugar, una casa, su va a vivir sencillo. No importa que en un banco, choto, tapichaco, un pedacito de limón, pero su va a preparar secularmente. Y luego de esa edad, ya de 20 años, hasta de 16 años, un estudio secular, pero también un estudio de la Biblia. Y allí como van a estudiar la Biblia. Y el papá o mamá que van a ministrar, que van en oración, que van a apoyar en oración, que van a apoyar en entender la palabra, qué significa la palabra del Señor, porque son hombres de oración, son personas de oración. Arreglan un plan en Dios, entonces, ¿cuánto que con la liga se ocupan de entender? Pero como el diablo ya esa semilla de los años atrás en la vida de nuestros abuelos, que creía Shabalahalik, cuando se haga tapascuara, cuando chan, porque ya te aclara. Ahora, yo por guachos, por cachos, por mesmachos, para chunar los quiero acá, chunar los boa. Y la jabón también se tapachan, porque si no, si tapascuara, ya no queda. Y esa es una mentira de Satanás. Es una espada del diablo que van a cortar esa bendición de Dios, ese valor que Dios dio, que tanto como el hombre y la mujer, los dos somos igual. Somos imagen de Dios. Tenemos el poder de Dios también. Por vivir todo hemos sido comprados con la sangre de Cristo en la cruz. ¿Cuánto mucho hablar verdad de que una vez Jesucristo todo lo mal y la mano se junchó y para que yo todo pecado? Nada. En el Antiguo Testamento solo etiqueta chir y tachkop que corta cortemet. Pero cuando usted Jesucristo, una sola persona y una sola vez, van a cancelar todos los pecados. Entonces lo que cobra Chanim en un matrimonio, o mismo que van a arruinar el matrimonio, cuando que van a poner en práctica la palabra de Dios. Porque si no cuando la chica van a perder el control, si grabas por Dios, todo bonito, su pareja a la par, que van a abrazar, que van a acompañar unos meses, unos años. Y después, cuando llegamos así que acá, para que la suya te falta la primera catmista, ya se te lo hek, se te ampló. Catmista no busque ver mejor. Y ya la chicha mohia que el maltrato chirichik. Y cuando el shock mata cubano, no solo que ya se espero ya vi, y para que pan de menos ya, más que pan cache rashik, más que pan humillar, y cuando el shock se cobró con mi cobrachi, leen por lo que cara. Cotan son share la chapa porque cobré shock. Esa es lo que con la mentalidad, y eso es malo, es una mentira del diablo.
Y ya ni yo como por vencido, Shishkana como esclava con ese hombre que empezó a palabrar y va a decir, me echaba que chuch, me echaba que papá la jalita mente de la gacha no mía. Una jamás me echaba que pero papá parece muy esclava y la jabota menos ya chupando millardo, ya no va a chip, ya no va a chip por el papá. Entonces eso es hacer matrimonio, se van a arruinar. Van a hacer matrimonio según el establecido por Dios, según el orden de Dios. Y su es Dios, multiplicaos, fructificaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Al sojuzgarla sobre la tierra, somos los ayudantes de Dios. Y el mal también. Si el papá es un hombre de Dios, van a orar siempre usted igual. En una semana hay una reunión con toda la familia, puede ser 3 hijos y 2 padres, son 5. Si hay 5 hijos, 2 padres, serán 7, el grupo, una reunión. Escuchado por Dios, pero antes leer un texto de la palabra. Y de gran mal que cuál van a leer, vayan a leer un texto. Solamente un texto nada más. 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Es un versículo. Y con la caja fácil está orar. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Y orar sin cesar. Y todos los papá y mamá y hijos orar sin cesar. Su gran gobierno. Ya se va la palabra. ¿Qué significa? Su gobierno orar sin cesar. Matos y chobarik chaban Dios. Matos y chaban Dios. Es orar sin cesar. Ya se está un versículo. Y una tarde que nos queda ese versículo. ¿Está bueno que veas, hermano, o no está bueno? Y poco a poco, cada día, en una semana, seguramente fue un texto bien sembrado en la mente de los niños. Otra semana, otro versículo. Otra semana, otro versículo. Un mes con 5 versículos en la mente de cada niño y cada niña. Y luego fue a la iglesia. Porque pertentar, por favor, mijito. Camata ven, matacaní en la iglesia. Mata costa iglesia. Porque grande Dios está en costa iglesia. Pero antes de la cual, cuchillo por el ship orco que hago como chapón. Pero una mujer es que mujer. Kuman berukur cerah, sekolah nak berasa, ushwan pada kursi. Y cuando las raspas, al cuya cocha, pero cuando pasó el cartel en el templo después del culto. ¿Por qué? Hay reverencia a Dios con respeto a Dios. Pero aquí cuando quiso decir Dios, parecía el mercado como antes, como el parque antes. Lo que aquí que se va a limpiar, pero una fecha está con basura. Nampak ketika kita merasa terlambat, y cinta el lugar de la y va a el templo de Dios muchas veces. Entonces la Joshik, hermanos, Shachter, solamente celebrar un acto de matrimonio. Hay compromisos. En primer lugar, caminar bajo el temor de Dios. Como que son más que no que me hagas cosas como antes, porque me ya se la puedo escribir sin Dios y me cojo claro, tiene que hablar Dios claro. No ve que no me capta pasear, no ve que no chiver celular que espo, incorporente ni cooperin chat que no plaque y como que porque cuando escribe, ¿verdad? Y ahora que me cuando escribe igual manera, cuando se jugar que solo celular, solo internet, solo jugar cosas ahí, igual como que cuando escribe, por eso, fechishra, craft práctica, hacer de acuerdo, hablar por la vida futuro, soqabno que bicho cojan adelante, chique negocio no, chique chacabno, soqlan que eso hay que hablar. Que me quiero focar que debería que lo más el Dios, que me canaban para que cojuana que lo bien el Dios. Soqlo que van chacaban pues antes yo, más orar, porque Dios cobiche los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Vuestros hijos, vuestros jóvenes profetizarán, hablarán nuevas lenguas. Y nuestros ancianos soñarán sueños, pero no en el culto, pero no en la hora de mensaje. Soñarán sueños. Porque bueno, como es que es culto, y muchos hermanos van a sentir la presencia de Dios. Muchos hermanos hablan don de lengua.
Y el pastor, que sopla hermana, ya sentir con poder fuerte, hermano. Y con algo, si no te recibe con visión de tal cosa. Y espero que hermana, si ya te hermana, son más hablar, y si ya no te subes a hacer inclinas, castigacha. No eres Dios, ¿verdad? Porque con orar, tu panche, el resultado del mensaje. Entonces, hermanos, con un compromiso de Dios, siempre van a fundamentar nuestro matrimonio para que puedan cumplir el plan y el propósito de Dios sobre nuestra vida. Eso hay que decir. Mateo 7:24. Jesucristo, uno de sus enseñanzas, su hijo. Y el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron lluvias, ríos con ímpetu contra esa, y tropelló contra esa casa, y esa casa nunca cayó. Pero tal vez después llovió. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé. Si no humillar a Dios, en primer lugar. Segundo, no humillar a Dios. A tu hermana Juana, chipna orar y chipna humillar a Dios en primer lugar. Y segundo, chipna humillar a Dios. Si es Dios y si es Dios. Si es Dios, hermano Rigo, y si es Dios. Y si no tomar la decisión de venir a la iglesia constantemente y servirle al Señor de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando es la vida, cuando el Padre Libertad también ya es una generación de cristianos. Nos volvemos como el Juan el Bautista, generación de víboras. Esa clase de gente son gente pecadoras que no tienen perdón, que no tienen nada de bueno. El diablo les ha encadenado por completo, el diablo les ha engañado por completo porque nunca quieren hacer lo que manda Dios. Entonces, cuando para matrimonio, que primero Dios, no que escuchen porque ya como espíritu. No que hay espíritu porque jala con Dios. No que manila que espíritu porque jala con Dios. Somos que manila que viste que papechko, que viste que pamerokan, que wadani, lo que va a pillar, lo que va a pillar, ¿verdad? Gente manila que espíritu. No, que manda. Cuando uno va a respetar el espíritu y el espíritu, cuando uno cae con el espíritu y el espíritu, cuando uno crea con el espíritu y crea con el espíritu, es que de esa manera caja Dios. Y cuando Dios caja, Dios muy pronto va a prosperar con la palabra de Dios, ya con conocimiento, ya con sabiduría de Dios, porque Dios va a bendecir. Hermanos, y cuando te puede recordar, ya es una semilla de cristiano, ya no es una semilla de víboras, ya no es una semilla de tontos, una semilla de prudentes, una semilla de listo, de inteligente. ¿Por qué? Porque os van a fundamentar, si no, hermanos, cualquier clase de la planta, si llamar majado, y caer bueno, si pronto, en poco tiempo, van a desarrollar una planta, y bueno, ya, bueno sea, y bueno va a estudiar. Pero si te tengo un lugar pobre, con amor, en el que la semilla que hacer, pero sí tiene que hacer. Ni que ni sobre, como antes de desarrollar, porque contra Rabón lo como contra. Hace, cuida a la juventud, pura pena. Chulan para pez, 5 pantes cultivar bien el relevo, 5 coptos para el relevo. Si con macaneshin ni cuando coja vestita seguir coja a cambiar unos 2 pedazos que fresca por isbek que lo tacaba sí hace tacaba pescasta pero tachan puach la huina pero la beta se tacaba por que alta la huach juan ma cuando cabahach macaneshin porque cacer sur bicho huach para chin porque sola que aquel parchin contigo moch vaga con sacres con calva tacala. Pero era un chico que de verdad son agricultor profesional. Si tu mano ocupa con una pedazo y medio y coche per surco y con que la cocho y con que la porque solo a 2 y a 3 cada vez y más tartas pues sobre ni quizás
Ese es el modelo, ¿no? Inteligente, sabe. Ojalá la iglesia de Jesucristo, cuando ojo con de verdad que van a poner atención a la palabra y que en práctica y que por obra, una iglesia prosperada, hermanos. Una iglesia adelantada en las cosas del Señor económicamente también, porque si yo veo a Jesucristo, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen por allí la luna. El que chichucamos a Dios y por obra, ya crees lo demás que patek y en la resta cantó a Dios chicuta flochaba, porque algo que cantó la brecha, el tubo para la bendición es obedecer la palabra de Dios y viendo lo demás. Hermanos, Dios la honra y la gloria es para el Señor. Y si alguien, Dios nota, mejor porque si te aguanta, pues nunca es algo difícil recuperar el reino de Dios un día. Porque si no, como van a cumplir, como también Mateo 7:24, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comimos en tu mesa, hasta expulsamos demonios, Señor. Pero la voz de Jesús conmigo, en verdad, de Dios no nos conoce. Entonces, hermanos, porque Dios ha hecho cumplimiento con su palabra. Entonces, hermano Rigo, hermana Juana, Chinoji, Chibaji, Chichkonahnan, Chinahman Chirinar, Chinahman Chiripicor, Chinahman Chiripensar, Nani Verma, para que Dios te va a bendecir, para que van a alcanzar las cuantas promesas de Dios y según para cada uno. Entonces, hermano, así que iglesia, que dice van a orar, cubrir palabra y luego tenía que tener tiempo a la hermana o el hermano, no sé quién va a cantar para felicitaciones de los hermanos. Entonces, oremos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, gracias Jesús por este tiempo, por el día de hoy. Ya el Señor ya va a permitir, ya va a decorar para George Martín. Quiero decir, Señor, Sharmar de Bucana Haberkwal, Shipatek, Señor. Si van tomando decisión, si van tener el pacto, Abukat y Chicoche como pareja, Chiquitel equipo, Chishkakip, y que van a servir conforme a tu voluntad y que van a amar y que van a servir también, Señor, y juntir para permitir cobrar, Señor, porque la palabra ya está Señor, que todo, para que un día, Señor, juntir a tu reino, Padre Santo, ya bendecir esta palabra en la vida de cada uno. Gracias, Padre bueno, gracias, Jesucristo y Espíritu Santo. Amén, Señor. Aleluya. Así que, hermanos, pegamos fuerte palmas para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así que el tiempo que ya cana, sí, para escuchar el tiempo. Entonces yo sé que la hermana van a cantar los cantos para felicitaciones y luego los hermanos que a la hermana y ahí va a chalar y Las almas unidas, con los brazos y
Siquimichque. Dios te bendiga en tu matrimonio en esta tarde. Digan todo, Dios te bendiga. Digan todo, felicidades. Ven a todos y darte un abrazo, un hermoso corrido. Use sus palmas y cante conmigo en esta tarde. A ver todos, use sus palmas para bendición a los contendientes. Venga todos, no se queden mis hermanos. Darte un abrazo a los contendientes. Ya son esposos en esta tarde. Digan todo, Dios te bendiga. Digan todo, felicidades. Vengan todos y darte un abrazo. Su día también digan todo, Dios te bendiga. Digan todo, felicidades. Vengan todos y darte un abrazo. Digan todo, Dios te bendiga. Digan todo, dale un abrazo. Vengo a felicitarte porque hoy es tu matrimonio. Vengo a desearte lo mejor en esa tarde. Felicidades, hermano. Hoy vengo a felicitarte.
hermano. Matrimonio feliz. Con este canto que van a terminar en esta hora de la tarde, y agradecemos a Dios y al hermano Ramos, por la invitación, a los niños y niñas que participaron en ese día, por este gran evento, también a los profesionales jóvenes que vienen de Japón. Muchas felicidades a la agrupación, a los pastores, a los amigos también. Matrimonio feliz, deseamos en esta tarde. Van a agradecer al pastor local y el tiempo, hermano.